fighting out of and hailing from Brooklyn, New York. Here is the reigning, defending WBO Junior Middleweight Champion of the World Kid, Saddam Ali. 12 de mayo de 2018, Turning Stone Resort and Casino, Verona, Nueva York. En juego, el título mundial Super Welter de la OMB. Saddam Ali llegaba inflado de confianza. Acababa de ganar el combate más importante de su vida ante Miguel Cotto, una leyenda del boxeo, en lo que fue presentado como la pelea de despedida del boricua. Ali no solo ganó un título mundial, sino que cargaba con el orgullo de haber sido el hombre que retiró a Cotto. Era el campeón que había arruinado la despedida de un histórico, y lo sabía. Por todo esto es que Ali estaba más que confiado cuando se anunció que se enfrentaría al jovencito mexicano de apenas 21 años de edad, Jaime Munguía. En la previa, Ali minimizó al retador mexicano. Dijo que Jaime Munguía era fuerte y joven, pero inexperto, y aseguró que su plan era simple, pelear inteligente y darle una lección de boxeo. Literalmente dijo en una entrevista que llevaría a Munguía a la escuela. Desde la campana inicial, queda claro que no habría round de estudio. Munguía sale directo, largo, potente, lanzando golpes con intención de daño. Ali intenta moverse, usar el ring y establecer su jab, pero la presión del mexicano es inmediata. Un gancho de izquierda pleno rompe el equilibrio del campeón y lo manda a la lona por primera vez. Ali se levanta sorprendido, aún tratando de procesar la intensidad. Antes de que termine el asalto, otro golpe de poder, esta vez un cruzado de derecha, vuelve a enviarlo al piso. El mensaje es brutal, el retador no vino a aprender, vino a destruir. And he had no problem with it. He wanted it. The commission sit down. I just can't thoughts. I can't say it enough. He's just huge. Look how big he is. And he drops him again. Oh, and Munguia's corner telling him to finish it. His dad gave him. This is why he spent an hour. He called it, Brian. And he's jumping all over him. So Tom held up by ropes. Ali intenta recomponer. Usa más piernas, trata de mantenerse en el centro del ring y amarrar los intercambios. Por momentos parece recuperar compostura, incluso conecta algunas manos limpias mientras Munguía avanza sin guardarse nada. Pero en los segundos finales del segundo round, la presión vuelve a romper el plan. Una derecha sólida del tijuanense vuelve a derribar al campeón por tercera vez. No es solo el daño físico, es la sensación de que cada golpe de Munguía pesa una tonelada y que el campeón ya pelea cuesta arriba. So defensive looking to Ali right now. Now and Ali knew this is what he was going to get with this youngster, this young bull coming at him. First, and open some eyes in a very loaded 154-pound division. He's very strong and he's aggressive. Never heard of that. And he does have Roberto Alcazar, who was Oscar De La Hoya's first trainer. Another big shot. Wobbles Ali here at the end of the second. And he goes down. And it'll be counted as a knockdown at the end of the round. Oh, that's his boxes and Amis's. El tercer round es el mejor de Ali. Con orgullo y experiencia, decide plantarse más, intercambiar y responder. Logra meter combinaciones claras y por primera vez hace que Munguía piense antes de entrar. El mexicano, lejos de precipitarse, absorbe los golpes con calma y sigue avanzando, midiendo tiempos. En el cierre del round, Munguía conecta una mano que vuelve a tambalear al campeón. Ali cae, pero no hay conteo por parte del referee. El público siente que el final se acerca, aunque el campeón sigue en pie por puro corazón. Again, he's a welterweight, but he's fighting right. Yeah, he took the fight against Cotto for the opportunity, and he decided to keep the junior middleweight title and campaign the junior middleweight. Finally, Ali lost some shots against Miguel Cotto, and he hurt Cotto a couple times. He's landing shots against Jaime, and Jaime's looking at him as if, you know, what the hell are you doing? Somebody. And Munguia smiling at him, letting Ali hook him to set him up. Saddam shook on the ropes with Ali. But he got hurt with a left hook.
Manolo Lee holds on. And Munguia at the end of the round. Comienza el cuarto round y Munguia ya no se puede contener. Sale decidido a cerrar la noche. Arrincona a Ali desde los primeros segundos, le corta el ring y lo obliga a intercambiar. Jaime Un gancho de Munguia, izquierda the de tijuanero, Monroe has impacta dropped directo a la Saddam. mandíbula Saddam, y Ali if cae he's por gonna stay in the cuarta pocket, vez, he gotta stay posiblemente low. sin respuesta. El referee observa su estado y no permite que See, right there, your backup, you detiene should la go pelea. low. Jaime Munguia, con solo 21 años, Ali es nuevo campeón cut the mundial ring super off welter o and MMA. land power. Loading up on his shot in the red, white, and blue. Munguia with that right hand cock. Drops him with the left hook, and it is over. A new world champion at 154 pounds lives in Tijuana. And again, listen, I know it's junior middleweight. I know he signed up for the fight. I know, but he was too big for Saddam. And it was a little unfair that he was allowed to weigh or be as big as he was. Jaime Undefeated, new WBO Junior Middleweight Champion of the World, Jaime Munguia! He is the super bantamweight champion of the world. He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gómez. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable. Llegó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos. Rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso super gallo del mundo, después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por nocaut en tan solo 5 rounds. La pegada del Bazooka era simplemente inigualable, no había nadie en el mundo que noqueara tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó 2 veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el Bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solía decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el 8º round. Esto era una promesa que el Bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie, y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó, y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su aterradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible, por lo que en el primer asalto el Bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe Wilfredo Gómez se fue al suelo. Fue en el 8º asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente.
Wilfredo tiraba 3 ganchos a la cabeza de manera consecutiva y Sánchez le regresó al favor tirando 3 ganchos al hígado. Ese mismo octavo round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedarse parado e intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más. Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referí no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que Wilfredo con la suya. Y ahí le van a tener que parar la pelea. Y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral. Y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para. Se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea. Y ha ganado por nocaut técnico en el octavo segundo el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso. The former WBC Continental Americas Super Welterweight Champion, James Mandingo Warrior. El sábado 9 de mayo del 2015, en Houston, Texas, se enfrentaría el mexicano Saúl El Canelo Álvarez en contra del norteamericano James Kirkland, dos buenos competidores de peso super welter. Kirkland era un fuertísimo peleador que solo tenía una manera de pelear, ir encima de su rival a lanzar golpes de poder. Ese es simplemente su plan A, plan B y hasta el plan Z. No tenía otra manera de pelear, pero tenía una gran fortaleza física que le ayudaba a absorber los golpes y así tratar de meter a sus rivales en peleas de cuerpo a cuerpo. El peleador mexicano venía de ser derrotado por Floyd Mayweather Jr. y dio una victoria controversial en contra de Rislandy Lara, por lo que James Kirkland se permitió soñar y decir que despedazaría al campeón mexicano por completo. Kirkland dijo que el Canelo no era la gran cosa, que le propinaría la primera derrota por nocaut de su carrera, y hasta amenazó con arrancarle la cabeza de un solo golpe. La pelea comenzó, y como era de esperarse, Kirkland salió con todo a intentar lastimar al mexicano desde el primer segundo. El mexicano aguantó paciente, con su guardia bien posicionada, y terminó por sorprender al estadounidense con un potente golpe de derecha que lo envió al suelo. Big left hook, but he's landed 2 good ones in a row. And a straight right hand behind it. They're willing to take that left hook instead of gambling on Canelo's right uppercut. Kirkland open to the right hand. He's done. Right hand leads down the middle by Alvarez. Kirkland hurt again. Hurt very bad, Joe. Both fighters have been hurt in round 1. Hard right hand by Canelo. Alvarez has a chance for something big. I've never seen Kirkland try to play rope-a-dope. That tells you how hurt he must be. Well, Canelo taking his time and landing the big shot knowing hard right hand. Down goes Kirkland. Minutes still to go in the first round. You see Canelo left body shot, followed by a straight right hand, right down the pipe. That hurt, and that sent Kirkland to the canvas quickly. Once again, you see a straight right lead, block, body shot, straight right down the pipe. That right hand will put you down every time. Left hook, another right hand. Bad body shot. Again. Huge body shot by Canelo. He's piecing this together brilliantly ever since the early assault from Kirkland that locked him in the corner. Huge right hand, left hook to the body. Canelo working, John Sorley looking. En el segundo asalto, Canelo fue más calmado y paciente que en el primero, pero no desperdició ningún golpe. Lanzaba pocos golpes, pero todos eran precisos y poderosos. Kirkland de alguna manera aguantaba de pie de puro milagro. 38 of 68 in round 1, 36 of them were power connects, 10 to the body, just like that, left hook to the body there, and another big left hook, knocks Kirkland into the ropes. Alvarez landing everything, straight right, left to the body. Kirkland's gonna get stopped if he doesn't throw some shots. Tremendous shots. How is he still here? I don't know. Incredible conditioning is the only answer. And punching back. And still trying. Uppercut by Alvarez. He's hitting him with everything but the kitchen sink. And Kirkland's still standing up.
That's why they call him the Mandingo Warrior, And Jim. now the Mandingo Warrior starts to fire him. For left uppercut. What keeps Kirkland up on his feet? I do not know. You couldn't ask for a better placed left uppercut, just like this left hook, right on the button. Left hooks don't get landed any cleaner than this. I mean, wow. So he is not punched out. That was the right uppercut. Team Kirkland hoped to avoid. They're getting hit with everything. But that uppercut lifted him off the canvas. Up to the body, right uppercut. Another big rally by Alvarez. And he is tired. Comenzó el tercer round y rápidamente nos dimos cuenta de que el final estaba cerca. Canelo logró estrellar un poderoso upper de derecha en la mandíbula de Kirkland, quien cayó al suelo inmediatamente. What will? How shocked would we be at this point if this fight went 12 rounds? Oh, no way. No way. This is what you should have gave $100 to see if you wanted to see a fight. You got a boxing match last week. That's a different thing than a fight. This is a fight. Yeah, this is a fight. This is not much skill, but a fight. Little skill, but less than what we see from the best. But if there's a skill advantage, it belongs to Canelo Alvarez. That means the premium for Kirkland is on heart and will and guts, and he has them all in abundance. So far, it's skill over will, and Kirkland has to change that equation. Perfect shots by Canelo Alvarez. Kirkland keeps coming. You can't keep giving Canelo them big shots, though, Joe. All those body shots will wear anybody down. What a savage beating. This is target practice for Canelo Alvarez. Yes, it is. And Kirkland's taking every shot and coming back. And tell him because there he is. Uppercut knocks Kirkland down. Second knockdown of the fight. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, baby. 8. Stay there. Come here. Show me something. El estadounidense se logró levantar, pero Canelo persiguió a su presa, y con un volado de derecha desconectó a Kirkland, quien cayó a la lona inconsciente. Un knockout verdaderamente espeluznante. Show me something. Kirkland at great pains to let John Shorley know he's not knocked out, just knocked down. Second knockdown. And right uppercut continues to land. There's a perfect straight right hand, and Shorley's going to stop the fight. What a performance by Canelo Alvarez. Maybe all things considered, the most electrifying of Canelo Alvarez's career. Down to the bottom right with a jab and comes right over the top with the overhand right. He knew that Kirkland was prone to getting knocked down, and if you can get knocked down like that, it's not as hard to knock you out if you keep working the body shots. If you watch his attack, Canelo always got good body shots, and that's what I call look down but come up. A brilliant display by Canelo Alvarez. One more look. Remember, Wilfred Benitez knockout of Maurice Hope. Mexico, Saul Canelo.両チャンピオンの激突です。 홍콩 숙민체육관 소속 48kg 989g WBC 라이트 플라이그 챔피언 최요상. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por su apodo, El Travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Yo-Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El Travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto es que el campeón del mundo Yo-Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa, eres como un niño para mí, eres adorable.
El acariciar el rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Yo Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial Yo Sam Choi. Y con el sonar de la campana era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo 8 mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo Sam Choi directo al suelo. 今回が4度目の防衛戦になりますチェ・ヨサム。前回3度目の防衛戦というのが2002年2月です。東京ベイ NK ホールで山口慎吾選手に10ラウンド TKO 勝ちを収めました。そして3度目の防衛に成功しましたチェ・ヨサム。そこから4ヶ月半ほど間が空いています。第1ラウンド1分が経過しています。自分のクリーンで、おっと右を攻めた、ダウンです。チャンピオン割り切りで押し込みましたね今のは。はい、チャンピオンがその前にパンチを当てていたんですが、左ジャブは当たったんですけどね。Yo Sam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante 6 rounds, Arce castigó sin piedad a un Yo Sam Choi que no hacía más que recibir golpes. まだ50秒近くあります。インサイドから右をストレート左に返しました。これはヒットします。立っています。チェ・ヨサム右はラッキングされました。下がるとガーッと来られるんじゃないかというところもあるんですね。普通通り今やってるわけですけど、僕のボクシング事情というのは先ほどからお伝えしている通り、若干というかかなり下火なんですけれども、やっぱり興行形態がね、いつも言ってるように日本とは違うんですよね。大きなスポンサーがその興行自体を買い取るという感じなんですか。そうなんですね。奪ってるんですがいいんでしょうけども、どのように映りますか、アルセの方は。1ラウンドからですね、よくその力みなく手出してますよね。1ラウンド目っていうのは大事なんですよ。やはり敵地で戦う時にですね、硬くなってですね手が出ないとですね、やはりそのリズムには乗れない、相手の方が調子に乗ってくる。アルセの10対9ですね。チェヨさんもいいパンチ入れてですね、ロープに詰めていい攻撃したんですけどね、これ攻めるっていうことは自分自身も無防備になるところがあるわけですよ。でも攻めながら避けないといけない。攻め終わったら頭の位置を変えたりですね、右打った時の左のブロックの位置、左打った時の右のブロックの位置、それをしないとですね、顔面空いてるんですから。Y por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla, y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el travieso Arce destruyó a un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. アルセも疲れてるんですけど、取りましたね。試合終了です。最後ホレア・アルセ疲れてはいますが、疲れてはいるけど前に出れば勝つのは目に見えてる。それで、チェの方は守るので精一杯の状態がありましたね。相手の国に乗り込んでタイトルを統一していますホルヘ・アルセ。これで韓国は世界チャンピオンがこの時点でいなくなりました。트로피 올려주세요. 트로피.
メキシコの暫定チャンピオンが韓国に乗り込みましてチェ・ヨサムを下しています。 WBC 世界ライトフライ級のチャンピオンはホルヘ・アルセとなっています。コーナーに押し込んで His professional record consists of 26 wins, 2 defeats, with 22 KOs. He is the WBA lightweight champion of the world, Edwin El Chapo Rosario. En mayo de 1983, el prospecto boricua Edwin Rosario, de apenas 20 años de edad, arriesgó su récord invicto de 21 victorias y 0 derrotas en contra del también joven peleador mexicano José Luis Ramírez en un combate por el Campeonato Mundial Vacante de Peso Ligero. El tan esperado duelo tuvo lugar en tierra de Rosario, San Juan, Puerto Rico para ser exactos. La pelea fue muy reñida, y Rosario terminó logrando el triunfo por decisión unánime sobre el mexicano con puntuaciones de 115 a 113 en las 3 tarjetas para coronarse campeón mundial por primera vez en su vida. Rosario se coronó campeón ante su gente y cumplió con las expectativas de ser una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño. Pero, a pesar de que Rosario fue el ganador, era él quien estaba en peor estado cuando terminó la pelea. Su ojo izquierdo estaba hinchado y quedó casi completamente cerrado a partir de la 10ª ronda, además de que estaba sangrando de la boca cuando sonó la campana final. Fue un combate sumamente competitivo y también fue una victoria determinante en la carrera de Rosario, victoria que lo llenó de grandeza y confianza. Sin embargo, el mexicano no podía dejar las cosas así. Rosario winning a unanimous decision. A close but unanimous decision. Edwin Rosario, the 20-year-old from Puerto Rico, who has not fought in nearly a year, and there is a very disappointed, obviously, Jose Luis. Debido a lo parejo que fue el combate, se sabía que los caminos de Rosario y Ramírez volverían a cruzarse en algún momento, y la revancha quedó pactada para el 3 de noviembre de 1984 en el estadio Hiram Bithorn, a solo pasos del escenario del primer choque. Es decir que Edwin Rosario tuvo la ventaja de ser local en sus 2 combates en contra de José Luis Ramírez. Sin embargo, esto tenía sin cuidado al mexicano, que con gusto viajó a la tierra de su rival para competir por el campeonato del mundo. En el tiempo que transcurrió entre la primera pelea y este segundo combate, Edwin Rosario había defendido con éxito en 2 ocasiones el cetro de campeón mundial ante el tejano Roberto Elizondo y el estadounidense Howard Davis Jr., mientras que Ramírez había ganado 5 peleas desde su derrota ante el boricua. Con lo pareja que había sido la primera pelea y con los recientes éxitos de ambos, las expectativas para este combate eran realmente altas. Y por fin, la revancha comenzó, e inmediatamente las cosas se complicaron mucho para el retador mexicano, que visitó la lona en el primer round del combate. Ramírez se levantó y siguió peleando, sabiendo que aunque ya tenía desventaja en las tarjetas de los jueces debido a la caída, aún restaban muchos asaltos para darle la vuelta a las cosas. Sin embargo, en el segundo round de la pelea, Rosario envió al mexicano por segunda vez al suelo después de conectar varios derechas de poder. José Luis Ramírez recibió un enorme castigo en esos 2 primeros asaltos, al punto de que el médico asignado al combate tuvo que ir a revisarlo a su esquina después de que terminara el segundo round. Parecía que solo sería cuestión de tiempo para que el boricua acabara con el valiente Ramírez, pero en el tercer round del combate, el mexicano comenzó a sentarse más en la pelea, y comenzó a conectar golpes importantes que terminaron por darle ese asalto en las tarjetas de los jueces.
Ramírez tenía la misión de ganar rounds de forma contundente para poder sacar una victoria por puntos a pesar de haber sido derribado en 2 ocasiones. Por esto mismo, en el cuarto episodio del combate, vimos al mexicano poco a poco subir las revoluciones, atacando y presionando cada vez más a un Edwin Rosario que respondía de la misma manera. Para mediados del cuarto round, ambos púgiles comenzaron a intercambiar golpes, pero los golpes más contundentes los conectaba el retador, que demostraba una gran condición al mantener un increíble ritmo de pelea y poder de asimilación. Entonces, faltando 30 segundos para que terminara el round, Ramírez desató un furioso ataque con golpes de todos los ángulos, cerca de una esquina, que terminó por abrumar y lastimar al puertorriqueño, que luego de recibir un uppercut de derecha quedó indefenso, y le dio la espalda a su rival, lo que llevó a que el referí le pusiera fin al combate a los 2 minutos con 52 segundos del cuarto asalto. Y de esta manera, José Luis Ramírez vengó su derrota y conquistó su primera faja mundial, destronando a un joven campeón y otorgándole la primera derrota en su récord profesional. Ramirez needs to get inside, outside. Rosario, what a shot by Ramirez right there. Ramirez in trouble. 30 seconds left in the round, and Rosario in big trouble. Ramirez Rosario's trying to hold on, and he doesn't know how. He's holding the rope. WBC Super Lightweight Contender, presentando al retador número 2 en el mundo, Greg Haugen. Campeón del mundo de peso ligero y superligero en múltiples ocasiones, un peleador que no le tenía miedo a nadie, retaba y se enfrentaba a los mejores del mundo. Se enfrentó a Héctor el Macho Camacho, a Pernell Whitaker, a Vinny Pacienza y a muchos más. Reconocido por su fanfarronería, su manera de burlarse e insultar a sus rivales, su habilidad de hacer enojar a cualquier persona que le pusieran enfrente solamente hablando. Greg Haugen era un peleador de buen nivel que parecía podía darle pelea decente a cualquier campeón del mundo, o por lo menos eso es lo que él decía. Pero Haugen cometió el error más grave de su vida cuando hizo enojar a la leyenda más grande del boxeo mexicano, error que lo terminaría lastimando, literalmente. You know, 60 of the guys he fought were just Tijuana cab drivers that my mother could have knocked out, and you know, but the other 20 guys or 22 guys were good fighters, so, you know, I'm not taking him light, but I'm not taking him as he's unbeatable either with 82-0. I'm looking to hurt Julio. I'm going to go out there and I'm going to jump right on him. I'm going to get right on him, right in his face from round one, the first bell, and I'm going to be throwing punches at him. And I'm going to be hitting him. And he's going to be hitting me, and it's going to be who's standing at the end. And I know it's going to be me. For the big fight against Haugen. ¿Tú te crees que un combate como este te prepara para la pelea de Hogan? Sí. Yeah. La verdad que a Hogan sí no le voy a tener nada de compasión. With Hogan, I ain't gonna have no pity on Hogan because I'm gonna knock him out because he's got a big mouth. But here we have Haugen, who doesn't need an interpreter. What do you got to say for all that? Didn't show me nothing, you know. Couldn't hurt the kid, but you know it's a tough fight for him. But you know I had a tough night too. No, a ti sí te voy a arrancar la cabeza. I'm gonna chop your head off. A ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. I'm gonna have no compassion with you. Me neither, okay? Me neither. I'm scared, Julio. Shade because you know you being. Cause okay, no problem for you. Take it easy. Take it easy. Take it easy.
Y por fin, en febrero de 1993, Greg Haugen se subió al ring para enfrentar a un Julio César Chávez enfurecido. Después de decir que no había suficientes mexicanos que pudieran asistir a la pelea, Haugen se encontró a más de 132,000 mexicanos en el Estadio Azteca. Esta es la pelea con el récord de la mayor cantidad de espectadores en la historia. Y con los gritos de más de 130,000 aficionados y con el sonar de la primera campana, había llegado la hora de comprobar si Haugen podía respaldar todo lo que había dicho con actos y no solamente con palabras. Pero en ese mismo primer round, Haugen visitó la lona después de recibir castigo por parte de la furiosa leyenda mexicana. Chávez pudo haber intentado terminar con Haugen en ese primer asalto, pero Chávez no quería noquearlo tan rápido. Chávez quería que Haugen sufriera más, quería lastimarlo aún más por todas las burlas e insultos que había dicho. Entonces lo dejó recuperarse para que volviera a salir en el segundo round. Y así fue la pelea round tras round. Chávez lastimaba a Haugen al inicio de cada asalto, pero luego lo dejaba recuperarse para poder golpearlo aún más en el siguiente round. Fue hasta el quinto round del combate cuando el referí decidió parar la pelea después de que Julio César Chávez le conectara una seguidilla de golpes de poder a un Haugen que no podía hacer más que recibirlos parado contra las cuerdas. Y de esa manera, Greg Haugen fue noqueado por primera vez en su vida a manos del gran campeón mexicano Julio César Chávez. The problem is there's a minute and 10 seconds, and Chavez wants to go home. Haugen has never lost by knockout. This could be the first. Chavez unloaded, and it's being stopped by Joe Cortez. It's all over. The undefeated WBO IBF featherweight champion of the world, your Prince Naseem. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts, un actual Salón de la Fama y un peleador reconocido como uno de los mejores en la historia de Inglaterra, una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Naseem Hamed, también conocido como el Príncipe Naseem, era un peleador que parecía invencible, y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Naseem Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido, y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Basically harder and a better puncher and more dangerous than Barrera and Morales, all of them guys, and they never came to the table except Augie. Damn, I'm looking good. All right. Morales and Barrera will come 2001 when they want it. And when they want it, they'll get knocked out because I want it now. You definitely step up taking on Marco Antonio Barrera. At what point did you decide you wanted to get in the ring with the best of the best? It's not me that decided that wanted to get in the ring with the best of the best. That's not happening. It's them that decided with me. I offered to fight Barrera way before he took the fight, and he refused the fight. So you got a little bit, you mixed up a little bit, you're a little bit confused with that. Them guys stepped up to the table after I offered it them, and when I did offer it them the first time, they refused, and now is the time it's going to happen because he's accepted. I've basically got too much power for that boy, too much speed for that boy, and I'm going to prove it tonight that I am the best featherweight in the whole world. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Naseem Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después de ese primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento.
Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Naseem Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Naseem probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera en la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los 3 jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Naseem Hamed. And now the new WBO interim lightweight champion of the world, and still the Ring Magazine lightweight champion of the world, Joel. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 92, 2 veces campeón del mundo, campeón unificado de peso ligero, reconocido por haberse enfrentado a la mejor oposición que había, además de su siempre presente fanfarronería. El cubano Joel Casamayor, también conocido por su apodo, El Cepillo, era un peleador que llegó a creerse invencible, y al creerse el mejor del mundo, Casamayor nunca se guardaba nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos y burlas hasta provocaciones físicas hacia sus oponentes. Casamayor hacía de todo para sacar de quicio a sus rivales desde mucho antes de subirse al cuadrilátero. Entonces, con una reciente derrota en la cual hubo un knockdown en su contra, con el riesgo que siempre existe cuando un peleador sube de peso, con el hecho de que Casamayor había aguantado ya la pegada de peleadores más poderosos que Márquez sin nunca haber visitado la lona, y con el hecho de que Casamayor estaba pasando por el mejor momento de su carrera, la verdad es que parecía que Juan Manuel Márquez no lo tendría nada fácil enfrentando al campeón de peso ligero. Y Casamayor sabía todo esto, sabía que estaba pasando por una buena racha, y sabía que tenía amplias posibilidades de vencer a Márquez, y el Cepillo no tardó nada en hacernos saber su opinión sobre la pelea y su rival. Joel Casamayor dio su pronóstico para el combate en contra de Márquez diciendo: "Le voy a dar la tunda de su vida, y lo voy a noquear, estoy en el mejor momento de su carrera". Pero luego continuó hablando y literalmente dijo lo siguiente: "A los mexicanos no les va a gustar, pero les voy a regresar a Juan Manuel Márquez derrotado, y con una golpiza. La verdad, para mí Márquez ni parece mexicano. Creí que era salvadoreño o algo parecido, porque los mexicanos son valientes, pero eso le falta a Márquez". Sin embargo, Casamayor no paró ahí, no paró con las palabras. El Cepillo también comenzó a atacar físicamente a Márquez. En la rueda de prensa y en el pesaje lo insultaba, le gritaba, lo empujaba, le llevó a tirar su sombrero, etcétera, etcétera. Fue en esos momentos donde Joel Casamayor se convirtió en el peleador más hablador al que Márquez alguna vez se había enfrentado. Y por fin, después de tantos insultos y burlas, después de tantos ataques, llegó el día 13 de septiembre del 2008, fecha en la cual tomaría lugar el combate entre el ex campeón y retador mexicano Juan Manuel Márquez y el campeón del mundo de peso ligero Joel Casamayor en Las Vegas, Nevada. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que había dicho Casamayor era realidad o si solo estaba hablando por hablar. Y la verdad es que al inicio del combate sí parecía que Casamayor estaba en camino a lograr lo que había prometido. Los primeros 4 rounds del combate fueron cerrados, pero ligeramente a favor del cubano. Márquez todavía no se lograba acostumbrar al estilo de Casamayor, ni a la guardia zurda del cubano, ni a la nueva división de peso. El mexicano tardaba en adaptarse a la pelea, y con cada round que pasaba, Casamayor sumaba un round más ganado en las tarjetas de los jueces. Pero esa era la estrategia del mexicano. El entrenador de Márquez, Nacho Beristain, le pidió a su peleador que se tomara los primeros rounds del combate para adaptarse a la pelea. Márquez y su entrenador sabían que estaban regalando los asaltos a su rival, pero aún así siguieron con esta estrategia. Y después de algunos asaltos, Casamayor estaba ganando la pelea claramente. El cubano ganó los primeros 4 rounds mínimo. Pero tampoco es que estuviera dominando ampliamente. Casamayor conectó más golpes que Márquez, pero Márquez conectaba constantemente también. El mexicano hacía ajustes con cada round que pasaba. Y por fin, en el quinto asalto de la pelea, las cosas cambiaron ampliamente. Y a partir de ese quinto round, Juan Manuel Márquez comenzó a dominar la pelea. Márquez conectaba golpes de poder a placer, y Casamayor no podía hacer mucho más que intentar contraatacar, pero siempre terminaba fallando sus golpes.
y en ese mismo quinto asalto, Márquez le conectó un recto de derecha perfecto al rostro de Casamayor, golpe que terminó por abrir una cortada en la ceja del cubano, y a partir de ese momento Casamayor tendría que pelear con sangre escurriendo hacia su ojo, impidiendo su vista por el resto de la pelea. Casamayor había ganado los primeros 4 rounds del combate, pero Márquez comenzaba a ser cada vez más dominante. El mexicano ganó claramente el quinto, sexto y séptimo asalto, y el dinamita seguía conectando cada vez más y más golpes. Y por fin, en el 11º round de la pelea, Juan Manuel Márquez mandó a Joel Casamayor al suelo. Having a better run for Casamayor. Well, took a good shot right there. A lot of times people see a brawl, they think that's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right. This is the first knockdown. He missed with the left hand. And there's the right hand right on the chin. The way you draw it up in the gym. Casamayor se levantó del suelo para seguir peleando, y con alrededor de 20 segundos restantes en el round, Márquez salió con todo de la esquina para intentar noquearlo en el poco tiempo que restaba. Casamayor trató de abrazar al mexicano para intentar perder tiempo y sobrevivir hasta que sonara la campana, pero Márquez seguía atacando sin parar, y con tan solo 10 segundos restantes, Márquez volvió a enviar al cubano al suelo, y ahí, por primera vez en su vida, Joel Casamayor fue noqueado. Casamayor has never been knocked out. He's down again, and that's it. It's over. Juan Manuel Márquez is the champion. His professional record consists of 26 wins, 2 defeats, with 22 KOs. He is the WBA lightweight champion of the world, Edwin El Chapo Rosario. 3 veces campeón del mundo de peso ligero. Un peleador con una pegada verdaderamente temible. Reconocido por ser un peleador que se enfrentaba a los mejores sin poner ninguna excusa. Se enfrentó a Héctor el Macho Camacho, Howard Davis Jr. y José Luis Ramírez. Un boxeador sumamente destructivo. De sus 47 victorias, 40 fueron por la vía del knockout. El puertorriqueño Edwin Rosario, también conocido por el apodo de Chapo, era un campeón del mundo sólido que lastimaba a cualquiera que se atreviera a pararse enfrente de él, pero que acompañaba su alto nivel boxístico con insultos y burlas para hacer menos a sus rivales y sacarlos de quicio. Pero esta táctica de hablar de más no siempre le funcionó. Para el año 1987, Edwin Rosario ya se había hecho de un hombre en la división de peso ligero. Se había enfrentado a Héctor el Macho Camacho, se había enfrentado en 2 ocasiones a José Luis Ramírez y recién había recobrado el campeonato mundial de peso ligero. Es decir que Rosario ya era reconocido como un sólido campeón del mundo que le podía dar pelea a cualquier rival. Pero al volverse campeón, tenía que cumplir con el deber de defender su cinturón en contra de los rivales mandatorios. Y en noviembre de 1987 le tocó la mala suerte de tener que enfrentar a la leyenda mexicana Julio César Chávez. Entonces, Chávez quería arriesgarse y subir de división para retar al campeón del mundo, que en ese momento era Edwin Rosario. Rosario aceptó enseguida, y con todos de acuerdo, la pelea se pactó para el 21 de noviembre, y una vez se hizo oficial, Rosario comenzó a hablar. Voy a noquear y llega el día de pelea y noqueo, y así te va a pasar a ti. Esa mañana tienen todos los puertorriqueños de decir que nos van a noquear. Fíjate, cambiaste la pregunta porque dijiste que los puertorriqueños eran iguales primero. Es cierto, pues tú eres igual, y de arrancarle la cabeza a el primero fue, fíjate bien, el primero fue Edwin Rosario, que en paz descanse. El Chapo. Sí. El Chapo Rosario, sí, porque me insultó, me dijo hasta de qué me iba a morir. Y se metió con mi esposa, me dijo, no puedo decirlo aquí en la televisión, pero... pero le dije, no puedo, tampoco puedo decirlo en la televisión. Pero le dije, me vas a, ya sabes, ¿me entiendes? Y te voy a arrancar la cabeza, le dije. Y la verdad subí con un coraje y una rabia. Era personal. Era personal. Sí, Julio César Chávez subió al ring el día 21 de noviembre de 1987 para enfrentarse al campeón del mundo Edwin Rosario. Había llegado la hora de la verdad. ¿Podría Rosario cumplir su palabra y acabar con el reinado del mexicano? ¿O acaso quedaría como un hablador más? La pelea se mantuvo pareja los primeros 4 asaltos. Rosario por momentos contragolpeó fuerte. Los golpes de ambos sonaban como bombas cada vez que conectaban. Chávez salió al ataque desde el comienzo, por lo que Rosario no podía hacer más que caminar hacia atrás e intentar contragolpear al mexicano. Pero ni Rosario ni su esquina se esperaban la bestial presión de Chávez, quien fue machacando primero abajo y luego arriba para dejarlo sin oportunidad alguna. Conforme avanzó la pelea, más creció el dominio de Julio César Chávez, y también las señales de castigo en el rostro del boricua. Los golpes por parte de Chávez eran incesantes, y para el 10º round el ojo izquierdo de Rosario estaba completamente cerrado.
La inflamación en el rostro del boricua era tanta que ya estaba en riesgo de perder la vista de su ojo de manera permanente, además de que también estaba sangrando de su nariz y boca. El castigo ya había sido demasiado, y por fin, en el 11º round de la pelea, la esquina de Edwin Rosario tiró la toalla y el referí paró el combate, otorgándole la victoria a Julio César Chávez por la vía del knockout técnico. Cada jab que me pegaba, cada derechazo que me pegaba, de cuenta que me pegaba con un bate en la cabeza. Pegaba fuertísimo, durísimo. Es el peleador de las 115 peleas que más duro pegaba de los 115. Pero yo estaba tan enojado con él y aparte estaba muy joven yo y estaba en mi mero apogeo. Yo era un peleador, una persona pues limpia y todo. Limpia, sí, sí. limpia, entonces le arranqué la cabeza, ¿me entiendes? Lo noqueé. He's looking for another one. Ladies and gentlemen, the current WBO title holder and two-time featherweight champion of the world, the challenger, Kennedy, the King, Kennedy. Comenzó a practicar boxeo mientras estaba en el ejército estadounidense. Llegó a ser medallista de oro olímpico y campeón del mundo en múltiples divisiones. Reconocido por su gran pegada y su excelente disciplina, un boxeador muy orgulloso de su tierra. Kennedy McKinney era un gran peleador, pero uno al que le gustaba hablar de más. A veces para calentar una pelea, a veces para jugar mentalmente con sus rivales, pero a McKinney le encantaba hablar. Sin embargo, llegó un día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. En el año 1996, el campeón del mundo, Marco Antonio Barrera, recibió la oferta de pelear para la empresa HBO. Esta era una oportunidad única para el peleador mexicano. El único problema era que si quería pelear para HBO, Barrera se tendría que enfrentar al medallista de oro olímpico y campeón del mundo Kennedy McKinney. En ese entonces, tanto Barrera como McKinney representaban lo mejor que había en su división. Una pelea complicada para ambos, pero Marco Antonio Barrera tenía el sueño de pelear en una cartelera de HBO en los Estados Unidos. Era la oportunidad de pelear donde todos los grandes habían peleado, la oportunidad de acercarse a la grandeza. Entonces Barrera aceptó la pelea inmediatamente. Kennedy McKinney fue la primera pelea de After Dark para HBO. Me lo propusieron a él para poder yo entrar para HBO. O sea, es que antes eran muy duras las peleas. Se me acercó el director de HBO y me dijo, ¿qué es pelea para HBO? No, pues eso vengo. Yo para eso estoy en Estados Unidos. Ah, vas con Kennedy McKinney, el campeón mundial, medalla de oro de los Estados Unidos. Échemelo. Sin embargo, Marco Antonio Barrera no se esperaba lo que le seguiría las próximas semanas después de aceptar el combate. McKinney comenzó a hablar, a menospreciar a Barrera, a decir que sería imposible que un extranjero lo pudiese vencer en su propia tierra. Poco a poco, los gritos de McKinney llegaron a molestar al campeón mexicano. Lo molestaron al punto de que sintió la necesidad de tomar acción para frenar los insultos y burlas de su rival. Después de esa conferencia de prensa, todo el mundo esperaba con ansias ver ese combate. Y por fin, en febrero de 1996, Marco Antonio Barrera subió al ring a enfrentarse al hablador de Kennedy McKinney. Y debido a las ganas que ya se traían desde la conferencia de prensa, no hubo ningún round de estudio en el combate. Desde el primer minuto de la pelea, ambos salieron con todo, ambos en búsqueda del knockout. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que Barrera había encontrado más éxito en el combate. A lo largo de toda la pelea, el peleador mexicano lastimaba de manera constante a un McKinney que parecía no poder lidiar con la velocidad y la agresividad de Barrera. Y por fin, en el octavo round, Barrera mandó al estadounidense al suelo con un golpe de poder bien conectado después de haber mermado la condición física de McKinney a lo largo de todo el combate. McKinney se levantó, pero luego fue enviado de vuelta al suelo de un golpe por parte de Barrera en ese mismo octavo asalto. McKinney se volvió a parar y logró sobrevivir ese octavo round. Sin embargo, Barrera ya había encontrado la forma de lastimarlo, por lo que solo fue cuestión de tiempo antes de que McKinney visitara la lona una vez más en el noveno round del combate.
Congratulations by Barrera. Entonces, en ese 12º asalto, Marco Antonio Barrera salió a demoler los restos que quedaban de McKinney. En ese 12º round, Barrera envió a McKinney al suelo en 2 ocasiones, para dejarle muy en claro al estadounidense que el que mandaba era él. McKinney is a weak fighter now. Barrera knows it. And that's it. A fitting end to a great one. He is currently ranked the number 2 WBC super lightweight contender in the world, introducing the 3-time world champion, Hector Macho Camacho. Una de las peleas más esperadas por la afición mexicana se dio a principios de los años 90, cuando Julio César Chávez y Héctor Luis el Macho Camacho llegaban como dos de los peleadores más importantes del peso superligero y habían pactado una pelea con tintes históricos. El campeón mexicano subió al ring con un récord de 81 victorias consecutivas, ni una derrota y ningún empate, mientras que Héctor Camacho mantenía un impresionante récord de 40 victorias y una sola derrota la cual el Macho recién había vengado. Entonces podemos decir con certeza que ambos eran los mejores del mundo en el peso superligero. Héctor el Macho Camacho era reconocido como un campeón dispuesto a enfrentarse y a vencer a cualquiera, además de que también contaba con una quijada impresionante. Camacho no había visitado la lona ni una sola vez en sus 41 combates hasta ese momento, y al ser zurdo, Camacho siempre tenía ventaja sobre todos sus rivales. Camacho era una pesadilla para cualquiera, mientras que Julio César Chávez ya era una leyenda viviente. Con 81 peleas ganadas y victorias sobre un montón de campeones mundiales, el campeón mexicano estaba en la cima del mundo. Y debido a todo esto, es que el mundo entero esperaba ansioso este combate. La emoción por esta pelea ya era demasiada, pero aumentó aún más cuando la rivalidad se acrecentó semanas antes al combate, ya que el Macho Camacho comenzó a lanzar distintos insultos a Chávez. Los aficionados mexicanos se tomaron estas burlas hacia Chávez de manera personal, y con todo esto la expectativa por la pelea aumentó a niveles nunca antes vistos. La promoción del evento estuvo llena de diferentes provocaciones en donde el boxeador puertorriqueño afirmaba que le quitaría el invicto al mexicano y que se llevaría el cinturón de campeonato mundial, mismo campeonato que Julio César Chávez intentaría defender por 9ª ocasión. Héctor Macho Camacho, un peleador pues bastante bocón, que ya tenía yo como 6 años buscándolo, porque pues había mucha controversia entre quién era mejor, si él o yo, y aparte de que pues a donde quiera que iba me insultaba y todo, y pues los mexicanos, todo México quería esa pelea, quería que le diera una paliza a Macho Camacho. Y combate. En cuanto sonó la campana del primer round, el gran campeón mexicano se abalanzó contra el puertorriqueño. Empezó a lanzar una combinación de golpes los cuales impactaban en el rostro del Macho Camacho. A pesar de la técnica zurda que dominaba a Camacho, Chávez supo acoplarse a su estilo y buscó la forma de conectar la mayoría de los golpes posibles. Para el segundo round, el retador huía de los puños de Chávez. Cada que podía se arrinconaba contra las cuerdas para protegerse de los golpes. Received so much criticism for stopping the Chavez-Taylor fight with 2 seconds to go in March of 1990. Is the third man in the ring. I find it amazing. Right now, he's got problems with Chavez chasing him pillar to post. Yes. He is holding on. He is holding on inside very, very tight. He is not allowing Chavez to work inside. From his deficiencies via the showboating, Chavez does not believe that 1 minute. He feels that underneath all of the glitz, that Camacho is actually well prepared. But does Camacho have the legs to withstand the punishing blow? Fueron transcurriendo los rounds y la fortaleza del púgil de Puerto Rico fue sucumbiendo. Sin embargo, el knockout que tanto buscaba Chávez no llegaba. El rostro de Chávez no se fue limpio tampoco, pues también recibió diferentes combinaciones impulsadas por su rival. Cada golpe conectado entre los peleadores acrecentó la emoción del público que estuvo al pendiente de cada round. Los últimos asaltos fueron una batalla de golpes. El Macho no se dejó vencer tan fácilmente, y cuando parecía que caería a la lona, se reponía de los golpes y volteaba el ataque en contra del mexicano. Entre las tribunas empezó a sonar el nombre de Chávez. El público aclamaba al sinaloense para que éste cerrara fuerte la pelea. Al final de los 12 asaltos, los jueces tuvieron que decidir al vencedor del encuentro, con las tarjetas de los jueces siendo de 119 a 110, 120 a 107 y 117 a 110, Julio César Chávez se llevó la victoria por decisión unánime y derrotó al puertorriqueño. But Julio Cesar Chavez, again, to our knowledge, has never been on the canvas. And Camacho nearly went down. The rope saved him.
Ladies and gentlemen, from Flushing, New York, presenting the undefeated WBC Featherweight Champion of the World, the Flushing Flash, En enero de 1995 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 21 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Alejandro González, también conocido por su apodo, La Cobrita, aceptó enfrentarse a Kevin Kelly, el campeón invicto de la división, pelea donde el cinturón de campeonato mundial estaría en juego. La Cobrita González contaba con 24 knockouts a su nombre, a pesar de su corta edad, pero a pesar de claramente tener el poder detrás de su pegada, Kevin Kelly no creía en la capacidad de La Cobrita. Debido al estilo técnico y estilista de La Cobrita González, Kevin Kelly pensaba que el mexicano no se atrevería a enfrentarlo de tú a tú en el medio del ring. Kevin Kelly pensaba que La Cobrita González se la pasaría corriendo de él todo el combate, defendiéndose sin atacar en absoluto. Antes del combate, Kelly le llamó correlón y gallina al guerrero mexicano, diciéndole que más le valía no ponerse a correr en el ring como siempre. Declaraciones que hicieron enfurecer al púgil mexicano. Yo le cambié todo, él pensó que iba a salir a boxearlo. Él pensó que iba a salir a boxear porque me dijo, no, esta gallina correlona. Así dijo. Le tenía más miedo a la Cobra Soto que a esta gallina correlona. Y le dijera, así como le gané a Soto, te voy a ganar a ti. Pensó que boxeándolo. No, yo les dije, en cuanto den la campana, me la voy a salir a rifar. Sobre claro que sí, sobre él, ahí por el título. Porque van por el campeonato y a ver, no salen decididos, hay que salir decididos. Entonces, el día 7 de enero de 1995, Alejandro La Cobrita Soto subió al ring con ganas de callar al hablador de Kelly y con ganas de demostrarle al mundo que contaba con las cualidades suficientes como para coronarse campeón mundial. Mientras que Kevin Kelly subió al ring convencido de que defendería su campeonato una vez más sin demasiado problema. La cosa fue que el campeón no contaba con que González en verdad haría lo que había prometido, cambiar de estilo de pelea a uno extremadamente agresivo. Kelly subió al ring esperando que el mexicano boxeara hacia atrás, corriendo como él ya había dicho, pero al final se vio envuelto en una guerra total con un peleador de mano dura que siempre estaba avanzando. Desde el sonar de la primera campana ya se notaba que el plan de pelea del mexicano era exactamente lo que él había estado diciendo desde antes del combate, ir hacia adelante a lastimar a su rival. Kevin Kelly fue el que tuvo que pelear hacia atrás de vez en cuando, intentando contragolpear a La Cobrita cada vez que tiraba golpes. Los primeros rounds de la pelea fueron rounds competitivos, del tú a tú. La Cobrita González golpeaba e intentaba salir de la guardia para evadir los contragolpes del campeón, mientras que Kelly intentaba frenar el ataque incesante del mexicano. Kevin Kelly necesitaba imponer respeto lo antes posible. Necesitaba lastimar a La Cobrita para que el mexicano comenzara a pensarlo dos veces antes de lanzarse con todo a noquearlo. Si no lo lograba, Kelly tendría que batallar con la intensa presión de un Alejandro González que no paraba de acorralarlo. En los primeros asaltos, ambos encontraron éxito con sus golpes, pero a partir del quinto round, los efectos de la batalla fueron mucho más evidentes en el rostro del campeón. El ojo de Kelly comenzaba a hincharse hasta el punto donde ya tenía problemas con su visión, y en el sexto round de la pelea, La Cobrita González conectó un golpe al cuerpo, luego un gancho corto, seguido de una derecha rígida, combinación de golpes que terminaron por enviar al campeón del mundo al suelo. Nothing is going to work but punching. Kelly badly stunned and down he goes. Third time in his career that Kelly has been knocked down. We told you about the first two. I believe it was a right hand that finally did it. There's the punch on the ear, a delayed reaction, back of the head on the ear. That was the punch that knocked him down. The challenger fought like a real challenger in that round. Kevin Kelly estaba claramente lastimado, tenía ambos ojos a punto de cerrarse, estaba recibiendo mucho castigo por parte de González y recién lo habían enviado al suelo. Pero Kelly no se volvió loco e intentó seguir su estrategia de siempre y mostró el corazón de un campeón para intentar remontar el combate. Y sus esfuerzos rindieron fruto en el octavo round de la pelea, donde de un gancho al rostro mandó a La Cobrita González al suelo. Half a century since the days of Pep and Sadler. And if Kevin Kelly can pull this one out in a sensational style that he showed in that round, we might have another one. El guerrero mexicano se levantó del suelo y siguió peleando. No podía permitir que el campeón le diera la vuelta a la pelea. González tenía que levantarse y demostrarle al campeón que el que lo haya tirado no significaba que ya no fuese peligroso. Apenas se levantó el peleador mexicano del suelo y Kevin Kelly salió con todo a intentar noquearlo.
pero el jovencito de 21 años de edad logró sobrevivir al octavo asalto. La pelea continuó y la cobrita continuó golpeando el ojo malo de Kelly durante los siguientes 6 minutos, y con sus ojos a punto de cerrarse por completo, a Kevin Kelly le resultaba cada vez más difícil ver venir los golpes de la cobrita, por lo que su esquina decidió tirar la toalla y sacarlo después del 10º asalto. Kevin Kelly ya no salió a pelear, su esquina lo dio todo por perdido, y por fin la racha de victorias de Kelly había terminado, y el reinado del nuevo campeón mexicano, Alejandro Cobrita González, comenzaba. Stop the fight, folks. You're gonna make me do this, right? Has Porter got a towel to throw in? No, of course it's not what I want. Look at me. Look at me. Let me see you look at me. Fight's over. There it is. Y nuevo campeón peso pluma del mundo con Guadalajara, Jalisco, México, Alejandro Cobrita González. Peso pluma, the undefeated WBO featherweight champion of the world, introducing Juan Manuel El 16 de abril del 2011, Orlando El Ciri Salido tuvo la oportunidad de enfrentarse en contra del invicto campeón de peso pluma por parte de la Organización Mundial de Boxeo, Juan Manuel López, en Bayamón, Puerto Rico. López era un campeón mundial de 2 pesos y había acumulado 7 defensas consecutivas y un récord impecable de 30-0. Mientras que Salido tenía un récord bastante menos impresionante que el de su rival. Salido venía de ser derrotado por 11ª ocasión a lo largo de su carrera, amasando un récord de 35 victorias, 11 derrotas y 2 empates. A pesar de que Salido era un ex campeón del mundo, nadie creía en que pudiese darle problemas al invicto Juanma López. Y entre las miles de personas que no creían que el mexicano Ciri Salido pudiese vencer a Juanma López, estaba el mismo Juanma, quien se consideraba superior en todos los aspectos a su rival. Era más joven, rápido, con más pegada y más exitoso que Salido, o por lo menos eso pensaba él. Pero Juanma López cometió el error de hacer enojar al público mexicano y al mismo Ciri Salido con un único comentario. Es bueno estar en la historia, en realidad es bueno estar en la historia de Puerto Rico contra México, pero yo subo a mi ring a hacer mi trabajo, realmente no nos dejamos llevar por eso no nos crea presión ninguna. Y todo el mundo lo comenta, los fanáticos, todo, los mismos boxeadores, pero yo no quiero a todos los mexicanos, realmente no, eso tampoco me queda preocupación. Después de escuchar estas declaraciones de López, la emoción por el combate se disparó enormemente, y el día de la pelea, Orlando El Ciri Salido subió al ring con ganas de callar bocas. Las bocas de todos los que no creían en él y la boca del mismo Juanma López, mientras que López estaba convencido de que defendería su campeonato de manera exitosa por 8ª ocasión y acrecentaría su récord de invicto sin demasiado problema. Y al sonar de la campana, la guerra en el cuadrilátero comenzó. Los estilos agresivos de ambos se complementaron rápidamente para regalarnos una gran pelea a los aficionados. Desde el primer round, ambos peleadores conectaban y recibían golpes de poder por todos lados. El Ciri Salido se batía con todo, a matar o morir, mientras que López intentaba defender su título con todo su ser. Cada uno lanzó arriba de 500 golpes a lo largo de toda la contienda, y cada round fue muy cerrado con éxito por parte de ambos peleadores. Sin embargo, fue el Ciri Salido quien logró derribar a López en el 5º episodio. He's down! The champion
wobbly. Salido caught him with the on Clear Street. Salido trying to finish him. Juanma backs up. Oh, and the champ gets out of the round. Let's take a look. There's the hook. Now that was a big punch, and then the right hand followed. López se levantó y la pelea continuó. Salido volvió a estar al ataque en el sexto asalto, pero López sobrevivió. La pelea continuaba con ambos tirando golpes a más no poder, pero con la pelea tan pareja, ese knockdown en el quinto asalto por parte de Salido ponía al mexicano en ventaja. Pero Salido sabía que no se podía confiar. La pelea fue en Puerto Rico, en la casa de su rival. El ex campeón mexicano sabía que tenía que acabar completamente con Juanma López para evitar cualquier robo por parte de los jueces, por lo que el Ciri Salido lanzó un ataque en el octavo round que hizo que el referee detuviera la pelea, a pesar de que López seguía contraatacando con golpes, pero muchos de ellos débiles. Y de esa manera fue que ocurrió una de las victorias más sorpresivas en el boxeo moderno. Por fin, el campeón invicto Juanma López había perdido su racha ganadora. A fight! Orlando Salido comes into Puerto Rico and takes his second world championship. Orlando el Ciri Salido había conseguido una victoria histórica, pero la cosa no paró ahí. Juanma López argumentaba que no debió haber perdido en contra de Salido. López dijo, me estaba golpeando, pero no deberían haber detenido la pelea. Todavía estaba consciente, todavía estaba contraatacando. Es decir que López creía que si no lo hubieran detenido la pelea, él hubiese salido vencedor, por lo que buscó la manera en que Salido le diera una revancha. Y tan solo un año después de la primera pelea, el 10 de marzo del 2012, Orlando el Ciri Salido volvió a meterse a Puerto Rico para enfrentarse a Juanma López por segunda ocasión. Esta vez, el mexicano era el campeón, pero aún así aceptó pelear en la capital puertorriqueña. La revancha resultó ser tan espectacular como la primera pelea. Esta vez fue Salido quien visitó la lona en el quinto asalto. Salido había hecho tambalearse a López en el quinto round, pero López lo derribó con un contraataque derecha cuando Salido se lanzó al ataque. Salido logró levantarse del suelo y seguir combatiendo. La pelea seguía siendo muy cerrada, ambos castigando al otro justo como en la primera pelea, pero esta vez era López quien tenía la ventaja por ese knockdown que consiguió en el quinto asalto. El noveno round fue épico, se lanzaron más de 200 golpes y ambos peleadores lograron lastimarse. Ese asalto fue nominado al mejor round de boxeo de todo el año. El final de la pelea se veía próximo para cualquiera de los dos, y el daño que ambos recibieron en ese noveno round terminaría por cobrar factura en el siguiente asalto. A principios del décimo round, Salido conectó una dura combinación de 3 golpes, combinación que terminaría derribando a López, quien a pesar de haberse levantado, se veía muy lastimado, por lo que el referee decidió detener la pelea, otorgándole una vez más el triunfo a Orlando el Ciri Salido por nocaut técnico. En febrero del 2021, un joven mexicano de nombre Mauricio Lara, también conocido por su apodo, El Bronco, aceptó la pelea más difícil de su vida. El Bronco Lara no solo aceptó enfrentarse al campeón invicto Josh Warrington, sino que aceptó hacerlo en la ciudad natal de Warrington. Es decir que el joven mexicano tendría que enfrentarse al peleador número 1 del mundo en su división en la casa de su rival, con toda la afición y jueces en su contra. Se suponía que Lara sería un rival sencillo para Warrington. El campeón inglés llevaba poco más de un año sin pelear debido a la contingencia global, por lo que su equipo le consiguió un rival supuestamente sencillo que le serviría para entrar en ritmo otra vez antes de enfrentarse a los campeones de la división. Además, poco antes de que la pelea tomase lugar, Josh Warrington se dio el lujo de dejar su cinturón vacante. Es decir, que debido a la inactividad, Josh Warrington perdió su campeonato del mundo. Esto significaba que no habría ningún campeonato mundial en juego en la pelea entre Warrington y Lara. Se suponía que esta sería una pelea de calentamiento para que Warrington recobrara su campeonato más adelante. Es decir que los promotores volaron a Mauricio Lara hasta Inglaterra con toda la intención de verlo ser derrotado por Josh Warrington. Pero con todo esto en su contra, enfrentándose al rival número 1 en el mundo que nunca había sido derrotado, con miles de aficionados en su contra, sabiendo que era más que probable que los jueces le dieran alguna que otra ventaja a su rival en las tarjetas, y además sabiendo que aunque llegase a ganar no se convertiría en campeón del mundo, aún con todo esto, Mauricio el Bronco Lara se subió a un avión y voló hacia Inglaterra para la pelea más importante de su vida. La pelea comenzó, y rápidamente vimos a un Mauricio Lara muy agresivo. Lara salió a lanzar montones de golpes de poder, la mayoría ganchos, que tenían toda la intención de lastimar a su rival.
pero Warrington lograba esquivar todos ellos, y con buen volumen de golpes y respondiendo agresivamente, Warrington parecía tomar ventaja en los primeros 3 rounds de la pelea. Lara tiraba muchos ganchos de zurda y ninguno lograba conectar de lleno a un Warrington que parecía estar arriba en las tarjetas, pero por fin, en el cuarto asalto del combate, Mauricio el Bronco Lara conectó un poderoso gancho justo a la cabeza de su rival, y Warrington comenzó a tambalearse inmediatamente, y como un depredador cazando a su presa, al verlo tambalear, Lara se fue encima de él con toda intención de lastimarlo, y después de recibir muchos golpes, Josh Warrington se fue al suelo. In the scheme of things, and he's just one more Warrington there, Lara. And the Leeds man just in a spot of bother. He hasn't seemed quite right. The legs are shaky, and now he's all over the place here, Josh Warrington. Now this is bad signs. Mauricio Lara here, an almighty underdog before the fight, has really shaken up Josh Warrington, who has not looked himself. And a great shot, and down goes Warrington. And this is absolutely disastrous for the best featherweight in the world before this fight, and he's all over the place. El inglés se levantó, pero claramente estaba lastimado. Es inexplicable el por qué el referí no paró el combate. Si los papeles se hubiesen invertido y Lara fuese el que estuviera tambaleándose por todo el ring claramente lastimado, el referí hubiese parado la pelea enseguida. Pero como Warrington era el peleador local y era el favorito para ganar, el referí decidió dejar que la pelea continuara. Y por un milagro, Josh Warrington sobrevivió hasta el sonar de la campana. A pesar de levantarse, Josh Warrington nunca recuperó sus piernas, aunque pudo conectar algunas combinaciones efectivas sobre Lara en las rondas posteriores. Warrington encontraba éxito de vez en cuando, pero sus piernas seguían viéndose muy débiles después de ese knockdown en el cuarto asalto. Parecía que Warrington sería el suelo con cualquier golpe de poder que Lara conectara. Pero no fue sino hasta el 9º round del combate que Lara logró sorprender a Warrington nuevamente. El Bronco Lara le conectó 3 ganchos de zurda de forma consecutiva y terminó por noquear completamente a Josh Warrington. Y de esta manera el ex campeón mundial perdió su récord invicto y Mauricio Lara sorprendió al mundo y se dio a conocer ante todos los aficionados del boxeo en el planeta. Josh Warrington y su promotor cometieron el error de subestimar a un jovencito mexicano de apenas 22 años de edad y les costó muy caro. He's all over the place in the 9th round, and there's so much time, and down he goes, and he won't get up from that. That's it. Josh Warrington has been knocked out in one of the big stunners in a British ring in the last 2 or 3 years. You would not have expected that. He was down, almost beaten in the 4th, and he has been stopped. Josh Warrington, and he loses for the first time in his life. And it is incredible, it really is, what we have just seen. Your winner by technical countout de San Felipe de Jesus, Ciudad de México, Mauricio Bronco. 130-pound world champion and the current undefeated WBO lightweight champion of the world, introducing a Salino Popo. Campeón mundial invicto, explosivo y con nocaut en ambas manos, Acelino Popó Freitas llegaba con récord perfecto, pegada devastadora y fama de finalizador implacable. Ídolo brasileño, campeón ligero de la OMB y favorito claro en las apuestas, parecía listo para imponer velocidad, potencia y control desde la distancia. Del otro lado, un México-estadounidense de quijada legendaria y presión constante quería sorprender al mundo del boxeo. La pelea comenzó y el primer asalto fue el campeón brasileño quien hizo todo el daño. Freitas necesitaba usar el movimiento lateral para mantener a Corrales adivinando y así poder conectar su potente derecha. Logró ejecutar ese plan a la perfección en el asalto inicial, moviéndose constantemente y conectando varias derechas duras. Chico's trainer Joe Gooshin felt that Freitas would be on his hits harder. One thing that's happening early in this fight is Freitas is throwing a lot of... And more recently, Freitas has become very awkward, herky-jerky, and unorthodox. Freitas looking the better of the 2 here in the opening round thus far. A little low. There's a body shot with the left hand by Freitas. Freitas scoring more regularly. Well, and for Freitas, it's the right hand. And he just nailed Corrales with the right as they trade at the bell. El éxito de Freitas continuó en el segundo round, donde conectó ganchos de ambas manos con regularidad.
A pesar de ser el peleador más bajo, Freitas fue más efectivo al moverse por el exterior y entrar intermitentemente con golpes rápidos y potentes. El factor decisivo tras 2 asaltos fue la clara ventaja de velocidad, tanto de pies como de manos, que pertenecía al originario de Bahía. Freitas también mostró reflejos defensivos subestimados, esquivando con destreza muchos de los golpes de Corrales con movimientos de cintura y cabeza. Corrales seguía presionando, pero no lograba arrinconar a su presa. La numerosa afición brasileña se hizo escuchar al inicio del tercer asalto, apoyando a su hombre con fuertes cánticos y el sonido de trompetas. Sin embargo, hubo un cambio notable en el enfoque. Freitas se movía más y golpeaba menos, gastando energía con desplazamientos laterales, pero conectando golpes de poder con menor frecuencia. Con poco menos de 1 minuto por disputarse, Freitas conectó una fuerte derecha por encima que sacudió momentáneamente a Corrales. 3 rounds habían pasado, y los 3 habían sido a favor del campeón brasileño. Missed with the right hand, bouncing off the ropes. There's a left-right combination and answer with the right hand by Chico Corrales upstairs. But Freitas eluded that last Good countering shot as the left hand of and Frasolino Freitas a good straight right hand up the middle. That's been the story of this fight, really. But more smart. Don't run in out. But I just know I want you to keep that mental motion going. Just try to dribble. De 7 rounds, Acelino Freitas iba ganando 7-0. Al inicio del 8º asalto se escucharon los primeros cánticos fuertes de "Chico", y Corrales respondió con su mejor round hasta ese momento. A mitad del asalto, contragolpeó a Freitas con un gancho de izquierda fulminante arriba, y 30 segundos después, lo arrinconó contra las cuerdas y descargó una ráfaga de golpes culminada por una derecha como misil que envió a Freitas a la lona. Acelino Freitas down for the 6th time in his career. He got up quickly. And they're distressed in the corner of Corrales, and Corrales is distressed because it took the referee so long to get the mouthpiece. This gives Freitas an extra break. They are just beside themselves in the Corrales group. Joe Goodson is irate. Corrales' trainer is living. We continue now. La toma de control de Corrales continuó en el 9º, cuando conectó un poderoso gancho de derecha que envió al campeón a la lona por segunda vez. Freitas se levantó, pero fue penalizado con 1 punto por escupir el protector bucal. Corrales volvió a tener mala suerte, ya que Freitas obtuvo más tiempo para recuperarse durante el anuncio de la penalización y la reposición del protector. Entertaining affair here. Right hand down goes Freitas again. Make matters worse for Freitas. Michael Ortega deducting a point for excessive loss of the mouthpiece. Hey, he can't be doing this. He's going to get disqualified. Put it in. Con menos de 2 minutos por jugarse en el 10º, Corrales conectó otra dura combinación de gancho de izquierda y derecha que tambaleó a Freitas. Corrales fue tras él y conectó una derecha detrás de la oreja que envió a Freitas a la lona por tercera vez. El campeón venció la cuenta y caminó hacia el árbitro con piernas firmes para demostrar que estaba listo para continuar. Pero, de manera sorprendente, mientras se acercaba al referee, cambió abruptamente de dirección, caminó hacia su esquina y agitó la mano para señalar rendición. Hand to the nose. Alice with a good combination as well. Oh, Freitas is down for the 3rd time. 5, 6, 7, 8. And he's got a minute 35. He doesn't want to fight anymore. He's done. It's over and Corrales wins it. Diego Corrales wins it in the 10th. As Pablo Freitas says, no más. After he goes down for the 3rd time of the fight. Diego Chico Corrales at 124 of round 10 unofficially. The two-time Olympian and former world title challenger, hailing from Kaunas, Lithuania, introducing to you Hekas Mean Machine Kava.
El de descendencia mexicana, Vergil Ortiz Jr., de apenas 23 años de edad, llegaba invicto con un impresionante récord de 17 peleas, 17 victorias y 17 knockouts, para estelarizar en el Ford Center de Frisco, Texas, y dar un paso más rumbo a una pelea grande en peso welter. Enfrente estaba Egidi Yusmin Machin Kavaliauskas, de 33 años de edad, con 22 victorias con 18 knockouts a su nombre. El europeo era un pegador duro y experimentado, que ya había puesto en aprietos a campeones, como a Terence Crawford, quien en este momento es considerado el mejor pelador del planeta, que además tenía una amplia experiencia amateur que lo llevaron a 2 Juegos Olímpicos. Campanada inicial y estudio fino con el jab de Ortiz bajo una marcha, boxeó con disciplina. Ortiz looking to land a punch to erase Kavaliauskas once and more. Defense of his world title, the reigning, defending, undefeated IBF flyweight champion of the world, Showtime, Sonny Edwards. 16 de diciembre de 2023, Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Unificación Mundial Mosca. El cinturón IBF de Sonny Edwards contra el WBO de Jesse Bam Rodríguez. Semanas antes del combate, Edwards convirtió la pelea en un duelo verbal. En redes y entrevistas, repitió que haría ver ridículo a Bam, que su estilo era perfecto para anularlo, que lo iba a marear con cambios de guardia y pasos laterales. Incluso en el careo extendió el juego mental, retrasó su salida al ring y sonrió ante los abucheos, fiel a su personaje. Acusó a Bam Rodríguez de tramposo, de usar sustancias ilícitas para prepararse para sus combates, a pesar de que de sangre mexicana nunca ha fallado en las pruebas de antidoping. Bam, serio y contenido, respondió poco con palabras y uno que otro gesto. Él ya sabía que la única forma de callar a un hablador era dentro del cuadrilátero. La pelea comienza y Bam sale con calma. Usa el jab zurdo para medir y limitar el movimiento de Edwards. Sonny se desplaza, cambia guardias y busca marcar con golpes rápidos sin quedarse en el intercambio. Asalto táctico, con Bam cerrando poco a poco el ring y Edwards tratando de imponer su ritmo. Nice left, stung Bam on the way body. A shot to the goal though, able to cruise half the time to easy finishes. Looks faster. I think Sonny's faster. So the timing and the quickness is on Edwards and right now. Some more feints here against Sonny. You can tell right away, and you knew this coming. Bam's got to make it work hard. And that's the whole point. Yeah, good body shot. Up with a counter punch. And he doesn't want Bam to get that forward momentum. Bam targeting the body. Bam. Good shot to the body right there. Good job. Lovely job there from Bam. It's a bullseye for that right jab. That snappy jab. Rodríguez endurece el jab y empieza a usarlo como golpe de poder. Un impacto limpio provoca inflamación bajo el ojo izquierdo de Edwards. El británico responde con precisión, pero ya no se mueve con la misma soltura. Bam mezcla golpes al cuerpo y rectos cortos arriba, sin forzar. Edwards intenta variar más. Amarra por dentro, cambia de guardia y busca romper el ritmo. Tiene momentos claros, pero cada intercambio le cuesta. Rodríguez no acelera, sigue avanzando paso a paso y cerrando salidas. El mejor tramo de Sonny fue en el cuarto asalto. El inglés se encuentra contragolpes, conecta rectos limpios y hace fallar a Bam en varias secuencias. La pelea se empareja por momentos, aunque Rodríguez sigue dejando golpes más pesados cada vez que Edwards se queda cerca. Después de 4 rounds, la pelea estaba pareja en las tarjetas de los jueces. Un juez tenía arriba a Edwards, otro a Bam y el tercero tenía un empate. Whether he's won a round or lost a round, if he's honest with himself. Back on the back foot. Yeah, he just switched southpaw, didn't he? Switched stance and then fight there it is again. Like Turn 9, he could start boxing himself. He believes in his punching power, even though it's not translated to knockouts. That's pretty good for Sonny Edwards. No, stop. There's a reason Bam's not coming in the front door like he normally does. Good left. Edwards has found his range. I do find switching more likely to see Sonny fight mostly small guys. Terence Crawford. A partir del quinto, comenzó el recital del de sangre mexicano.
Bam ajusta por indicación de su esquina, bloquea más, responde con contragolpe y vuelve a castigar al cuerpo. Edwards sigue activo, pero el desgaste empieza a notarse y el ring se siente más pequeño. Rodríguez sube el ritmo, encierra a Edwards en las cuerdas y conecta combinaciones de poder. Sonny sobrevive con oficio y logra responder cuando Bam se confía por un instante, pero el castigo ya es constante. Edwards presenta cortes e inflamación en ambos ojos, su movilidad disminuye y el jab de Bam sigue marcando la distancia. El árbitro observa de cerca, pero el combate continúa. Rodríguez mantiene la presión sin perder el orden. El dominio ya era claro de Bam. Castiga al cuerpo, conecta golpes limpios y obliga a Edwards a intercambiar más de lo que quisiera. El británico muestra corazón, pero cada cruce lo deja peor parado. El inglés está siendo destrozado round tras round. Right back with his own. Guts to spare. He used to be trying to beat you. You weren't a big puncher. I wasn't a big. That Bam was going to be the one coming forward. True, good shot. But there was going to be. Oh, it's lovely there from Bam. That little fake with the jab before he threw that. Sonny insists on staying from that southpaw stance. Good shot. Fatigue is setting in. The legs of Sonny Edwards. They won't betray them. Oh, what an uppercut there from Rodríguez. Look at that. Circles. Because right now he doesn't have the legs. Llegó el noveno round. Rodríguez encuentra el momento. Un golpe al cuerpo baja la guardia y un zurdazo limpio manda a Edwards a la lona por primera vez en su carrera. Sonny se levanta y aguanta, y lo salva la campana. Sin embargo, Edwards se dio cuenta de que no podía seguir y terminó por rendirse sentado en su esquina y ya no salir al siguiente asalto. El hablador no solo había sufrido la primera derrota de su vida, sino que lo habían humillado al nivel de que se tuvo que rendir. Bam's not respecting anything coming in, so you have to load up on one shot. Every time he hits Sonny in the face, the blood spurts off him. If Bam doesn't stop Sonny, the doctors may do it themselves. Yeah, there's way to the championship round. For the first time in his career, Sonny Edwards goes down! Face first gone down, but they're still fighting his eye. He's still getting up. You go? Come to me. You want to go? Yeah. They better stop this fight. That will do it for the round, but Sonny stumbles to his corner. Yeah, hasn't been there the entire fight. We talked about this a few rounds ago. They're going to wave it off. And that's it! Bam Rodríguez! By way of knockout, here is the challenger from Islington, London, UK. The two-time interim super middleweight world champion, John the Gorilla. 27 de enero de 2024, Footprint Center de Phoenix, Arizona. En juego, el cinturón plata supermediano del CMB. Ryder llegaba tras la pelea más importante de su carrera. Había enfrentado a Canelo Álvarez meses antes y aunque perdió por decisión, logró algo que pocos pueden presumir: sobrevivirle sin knockout. Y el haberle conectado una buena cantidad de castigó a Saúl Álvarez. Por eso, este combate se vendía como una comparación directa: Canelo vs Ryder, Munguía vs Ryder. Para Jaime, era una oportunidad clara de demostrar que estaba listo para los nombres grandes. Para Ryder era simple: ganar y volver a la fila titular. Juventud contra experiencia, poder contra resistencia. Sin embargo, el de Inglaterra no se tomó muy bien el hecho de que Munguía ya estuviese pensando en Canelo, por lo que en la previa al combate Ryder fue directo. El inglés aseguró que Munguía aún no había enfrentado a alguien con su nivel de experiencia, que se podía ir olvidando de Canelo y que cuando el mexicano sintiera presión real se iba a romper. Ryder dijo que se veía a sí mismo como el rival más difícil que había tenido Munguía y que quería ser quien rompiera su récord invicto. La pelea comienza y Munguía sale con calma inusual, nada de locura temprana, jab firme, pasos medidos y lectura paciente. El británico logra tocar con un jab incómodo, recordando que no está ahí solo para sobrevivir. Es un round de tanteo, pero con una señal clara: el mexicano quiere construir, no quemar pólvora de golpe. La primera grieta aparece en el segundo asalto. Munguía acelera el ritmo, fija con el jab y suelta una combinación de poder que encuentra la mandíbula de Ryder cuando entra mal parado.
Ryder saca el corazón, aprieta los dientes y vuelve al frente, trabajando con su jab y metiendo derechas cortas en los intercambios. Por momentos logra incomodar, incluso ganar pequeños pasajes en corto. Munguía responde con paciencia, girando, bloqueando mejor y regresando siempre con golpes más pesados. No hay caída en el tercero, pero sí desgaste visible. El británico sigue en pie, pero cada choque le cuesta más. Otro golpe de autoridad llega en el cuarto round. Ryder intenta presionar, pero entra cuadrado y Munguía lo recibe con un recto limpio. Size and strength of John Roddy. You can see that he's a muscular guy. You can see when they clinch, he actually maneuvers them. Big good left hand to the body. Nice jab from Ryder. Because Ryder will always fire back. But look at how he gets a momentum shift here. El ritmo baja un punto, no por falta de intención sino por cálculo. Munguía administra energía, sigue siendo el agresor y trabaja las zonas blandas con insistencia. Ryder, valiente, responde con ganchos aislados y trata de cambiar la inercia, pero ya no logra sorprender. Cada intercambio favorece al mexicano, que se ve más sólido, más equilibrado y cada vez más cómodo en el centro del ring. En el sexto asalto, Ryder conecta su jab con mayor frecuencia y logra meter un par de golpes claros que obligan a Munguía a ajustar. Jaime acepta el aviso. Levanta la guardia, se mueve mejor y responde con combinaciones más cortas. Por fin el inglés gana un round del combate, la pelea sigue viva. En el séptimo, Munguía retoma el control, pero Ryder sigue con el momentum del round anterior. El mexicano vuelve al cuerpo con saña, empuja a Ryder contra las cuerdas y le quita aire con golpes abajo. El británico sigue avanzando por orgullo, pero ya no tiene la misma fuerza. Jaime mezcla alturas, castiga sin pausa y empieza a romper la resistencia que había frustrado a Canelo meses atrás. La diferencia de desgaste es evidente. El round es más cerrado y las decisiones de los jueces son distintas. El mexicano va por el cierre, un derechazo sacude a Ryder y por segundos parece que la pelea se acaba ahí. El británico, fiel a su fama, sobrevive, responde con un golpe aislado y logra amarrar. Munguía no se desespera, respira, vuelve a su esquina y escucha. En el noveno round, Munguía sale más que decidido. Son las 5:25 de la mañana en Londres. Imagínense. Y está en malas condiciones. John Ryder, no sé si ya se va a escapar de esta. El gorila acomete Jaime Munguía. Y le clava a la izquierda, que entra como una puñalada. Puede encontrar la puerta para salir de esta situación. Y van a parar la pelea en la esquina. Y dicen que no. Él no quiere parar el oficial, pero no la esquina de John Ryder. Los oficiales son From Vinnytsia, Ukraine, now living, training, and fighting out of Los Angeles, please welcome the reigning, defending champion, the Ukrainian monster, Serhey Bohachuk. Motor infinito, presión asfixiante y una derecha que quiebra voluntades. 24 victorias, 23 de ellas por la vía del knockout. Serhey Bohachuk es conocido como la máquina ucraniana que tritura rivales.
Boachuk es uno de esos peleadores que todos los otros boxeadores evitan enfrentar, por miedo no solo a ser derrotados, sino por miedo a ser lastimados de gravedad. La mano pesada del ucraniano aterrorizaba a todo peleador en las 154 libras, hasta que por fin un jovencito de sangre mexicana se atrevió a subirse al ring con la máquina de Ucrania. Campanazo y pólvora. Boachuk toma el centro con el jab y en un cruce abierto clava un golpe de derecha que manda a Ortiz a una rodilla. El referee lo marca resbalón, pero al revisar la repetición instantánea lo convierte en knockdown oficial. El resto del round es ida y vuelta, ganchos al cuerpo de Virgil, rectos largos de Sergi. Pero ahora el jovencito que era favorito tiene que remar contracorriente después de haber perdido el round 10-8 gracias al knockdown. For both fighters, the right hand seemed to connect. Play there as ruled by referee Harvey Duff. You know, wow, that was great. Right, you see right now what I see Boachuk's doing is he's applying. He's now waiting his way to the end, gets caught by a couple uppercuts by Boachuk. He's just slinging those left hooks as well, as promised. French bear on the inside. By the overhand right. And now Ortiz going back downstairs to the body. Boachuk just trying to smother Ortiz. It may be working. And his legs under him right now. A focus shot. He's rocking him with that shot. See the power. Nice uppercut from Boachuk right now. Ortiz corrige la distancia con pasos cortos, sube y baja la guardia para tapar el gancho y empieza a morder al cuerpo con insistencia. Boachuk, fiel a su identidad, no concede un centímetro, jabea para fijar y suelta ráfagas recto gancho upper en media. Virgil interrumpe el ritmo con jab uppercut y cambia niveles para no quedarse estático. Sergi responde con volumen que empuja a trabajar cada segundo. Ya se prefigura una guerra de conteos altos. Ambos superan con holgura el centenar de lanzamientos acumulados y el intercambio es constante. Con el 10-8 del primer round ya en las tarjetas, cada detalle vale oro. Virgil encuentra su vía, uppercuts y ganchos a las costillas, luego sube con gancho de izquierda. Sergi responde con ráfagas que empujan la guardia. Son rounds de intercambio puro, el tejano pega más fuerte, el ucraniano pega más seguido. You know, this is a big fight. Wow, that was a good uppercut by Boachuk. Excellent uppercut from Boachuk. You know, flustered by what's going on. Absolutely, and that's... And we asked the question, what was familiarity? Fight, I think we're seeing. Listen, Gabe, every fighter has patterns. He said that he would make constant adjustments throughout this fight. Himself from the short shots that Virgil is making. Stiff jab there from Ortiz. Boachuk has a nice stiff jab that he's starting to use. Every time he steps forward, he steps in with that stutter when there's distance. Closes the distance quickly with the jab. Nice uppercut. El capítulo más salvaje. Boachuk derriba de nuevo a Ortiz con un gancho que obliga la mano al suelo. La arena explota y por un minuto parece que el ucraniano toma control definitivo. Virgil se levanta con urgencia, planta los pies y devuelve con serie de ganchos al cuerpo y uppercuts que frenan la marcha del ucraniano. Ambos lanzan a un ritmo frenético, con cambios de mando dentro del mismo asalto. Muchos lo señalaron como round del año 2024 por su torrente de acción y dramatismo. So now it's allowing Boachuk to read the rhythm of Virgil, which Boachuk when he least expected. Hard right hand down the middle, Boachuk a moment ago, and then a nice uppercut as well, but Ortiz comes over the top with a right hand of his own. See, nice left hook, and Ortiz says no, but eyes the ground. 5, 6, second knockdown of the fight. And Ortiz is fired at Boachuk with 2 knockdowns now. For Virgil is the overhand right. So Virgil needs to figure out a way. Ortiz Virgil has him hurt. Fighting on the street, trying to get it. Ortiz. Nice body shot there from Boachuk. Final 10 seconds. Whoa. Of a brutal and right hand. What a round. La esquina pide acelerar y Ortiz lo hace, más ya para entrar, combinaciones arriba-abajo y cambios de ritmo que empiezan a vaciar el tanque de Sergi. El gasto al cuerpo cobra intereses, el volumen del ucraniano pierde filo y el impacto de Virgil se nota con cada cruce. En intercambios largos, Ortiz pasa de responder a comandar. Boachuk on wobbly legs.
Man, you gotta love the heart of Bogacic. He's been hurt his feet and he fights back. In a minute of round 11, as Ortiz big right hand from Bogacic, and another. Boom. Virgil right back, left hook to the body. Otherworldly recuperative abilities from Bogacic, and coming back. Gigantic right hands. En los últimos rounds, Virgil por fin conecta más de lo que recibe y lastima a Bogacic varias veces. Campana final con ambos de pie, respirando fuego. Y después de 12 asaltos, después de 2 caídas y un combate sumamente cerrado y competitivo, Virgil Ortiz Jr. se corona campeón por la vía de decisión mayoritaria. It's his right hand that's now breaking through. They trade right